Bienvenidos al nuevo episodio de Cambio Urbano. Agradecemos a Radio Artesana por el espacio y agradecemos a todo el público que durante semanas han estado sintonizándonos en esta frecuencia. El tema que se tocará hoy sería el manejo del agua en Sinaloa, aprovechamiento e impactos ambientales ocasionados. Gracias por sintonizar. El periodo de las ciudades agrícolas, el periodo de conformar las zonas agrícolas, eh, creo que está pasando ya. O sea, el modelo productivo sustentado en la agricultura de explotación altamente tecnificada y de exportación está pasando. Está pasando cuando menos a como se concibió sobre los años de 1930, 40, cuando se construyeron las presas y se construyó el valle, los valles agrícolas. ¿Por qué está pasando? Pues por los cambios económicos, por los cambios políticos que se ha llevado. En aquella época, cuando empieza Sinaloa a ser el granero del país, pues había condiciones favorables, pero sobre 1990, con el Tratado de Libre Comercio, prácticamente la agricultura pasó a ser otro factor secundario en importancia productiva. El Tratado de Libre Comercio prácticamente vino a finiquitar todos los procesos en torno a la agricultura y exportación. Eso tuvo mucho que ver hasta en los productos que en Sinaloa se estaban cultivando y los que se cultivan ahora y los que se van a cultivar después. Primero. Segundo, las ciudades definitivamente tienen una dinámica que están de acuerdo a los vaivenes económicos. Significa que las ciudades agrícolas de 1940, 50 o los 60, todavía hasta los 90, pues ya no existen. Las dinámicas en la ciudad son otras. Son los servicios, vienen siendo la actividad terciaria, viene siendo el factor, el motor que ahorita genera mayor, digamos, economía, mayor dinámica económica. En Los Mochis, en Culiacán, y su Culiacán como centro financiero, Los Mochis como centro regional productivo, pero también en la zona norte administrativo. Y definitivamente el turismo que se ha conformado como una actividad económica en Mazatlán. Entonces, ya están en otra etapa las ciudades agrícolas que conocimos en los 60, 70, donde tienen mayor auge, tanto en la producción. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no estamos aprovechando ya no aprovechamos el ambiente que nos generó, que se generó aquí en el proceso productivo agrícola. Tenemos que reinterpretar el ambiente para el futuro que viene. Si la sociedad en Sinaloa tiende a localizarse en la zona del litoral, tiene que ser otro tipo de se puede decir, alianza con el ambiente, otro tipo de empatía ambiental que nos permita realmente no cometer los errores que cometimos con el modelo de producción agrícola. O sea, el río va a seguir existiendo, va a seguir lloviendo, pero el río en este momento es un sistema que ha estado totalmente golpeado desde que pusieron las presas. Una anécdota rápida: en Sonora, los agricultores pobres de temporal del río Sonora hicieron una manifestación hace poco en contra de las presas. Le exigían al gobernador que cerrara las presas y que dejara fluir el agua. Y decían, ¿por qué? Porque años ancestrales que nos heredaron los abuelos, a nuestros padres, a nosotros, dice, como temporaleros, como agricultores temporaleros, resulta que ahora no tenemos, por culpa de las presas, dice, no tenemos que heredarle a nuestros hijos. No hay producción temporalera ya. ¿Y por qué? Porque no podemos irrigar las tierras, porque no hay mantos acuíferos, porque el río está tapado arriba, y solamente disponemos de los mantos acuíferos cuando el río baja, y como un sistema natural,
llega hasta la costa. Eh, a alguien le podrá parecer, digamos, ridículo, descabellado. ¿Por qué? Porque está controlado totalmente la forma de producción, por una forma de producción moderna que requiere no solamente de las presas, sino de los canales de riego. Eh, Prácticamente se está tecnificando el proceso de irrigación para hacer más, digamos, lógica el aprovechamiento del agua. Entonces, hay protestas que prácticamente están mirando hacia atrás, hacia un sistema productivo hasta de temporal. Y quiero que sepan que no es ridículo. Quiero que sepan que es una demanda que está queriendo hacer funcionar el sistema ambiental, pues. Porque hay veces que está agotado. El río se puede agotar. O sea, la capacidad del río. Acuérdense que hay flora y fauna, y en el sistema río una flora y fauna está en la sierra, otra en la parte, digamos, intermedia, y otra en el litoral. Y el sistema río está cortado. Tiene que mantener un Tiene gasto que ecológico, exactamente. un gasto ecológico. Y hay países en donde la reconciliación ambiental implica que el río funcione como río. Lo que está pidiendo esta gente, aunque sea una demanda que no es muy oída, ni creo tampoco va a ser satisfecha, está pidiéndole que el ambiente funcione como ambiente. El río es el río. Ahí mismo, en ese mismo, perdón, saliendo para acceder esa misma idea, me parece interesante. Refiero a que parece que hay un divorcio entre lo que es la actividad productiva con el manejo del agua. Ambiente son muy complejos. El uso de una cuenca tiene varios actores, tiene varios intereses. El uso del río, de los sistemas rifiarios. El uso de una cuenca, en la parte superior, pues están los que tumban los árboles, los madereros, y es la misma cuenca que llega a la ciudad, o sea, que repercute en la ciudad. O sea, la cuenca es la escala mayor del río. Y el río, evidentemente, como pasa o tiene relación con zonas urbanas, pues es más complejo todavía. Por ejemplo, el río implica, nomás analizando el río aquí en Culiacán, los ríos Humaya y Tamazula, por ejemplo, tienen hay un interés económico, político, social, como se usan. Lo tienen, ¿por quiénes lo tienen? Pues lo tienen los agricultores, porque con la presa se deriva agua, el uso a la ciudad, pero también los inmobiliarios que venden viviendas, hacen fraccionamientos, y muchas veces el mismo río los inunda. Vemos ahí en la isla cómo fue, decían, los ricos arriba de una lancha una vez que se prácticamente el agua los... Anécdotas curiosas. Son anécdotas. El rescate que sucedió entre los... Era como una venganza de los ríos ante claro. su, digamos, no saber ambientalmente cómo... Es el coro de puntaje. Y resulta que también, por ejemplo, es risible, se crea un parque, por ejemplo, en Culiacán, pero llega hasta donde es el límite del municipio y deja el mismo río sin tratamiento, deja a Nabolato, la sección del municipio colindante, y que en Nabolato llega al mar. O sea, ¿qué significa? No nos ponemos ni gobiernos ni sociedad. Hay un divorcio ambiental con lo que es el río. Hay una falta de respeto ambiental totalmente. O sea, el río lo ve los agricultores que agarran agua ahí para sus cultivos, que se exportan. O sea, la forma de vivir de la agricultura. Hay para los inmobiliarios son intereses tremendos en donde prácticamente valorizan, especulan con la tierra cercana al río y le venden a la gente pues el río como un ambiente, digamos, natural, como parte central de lo que viene siendo la forma de habitar, pero resulta que muchas veces no hay agua. Por la presa y en la época de sequía, pues los que compran en el río sus habitaciones,
sus condominios, sus viviendas, pues definitivamente no tienen el goce del río tal como es. Y inclusive el divorcio entre municipios. Sí. Nabolato totalmente dejado el río a que funcione como río con el agua que le quiera dar Culiacán. Como dren. Como dren prácticamente. Y Igual el Dorado con el San Lorenzo. Dren. entonces, Ahora- ¿qué significa? Ahora bien, vamos a dar De este territorio sinaloense, digamos, tiene que ver con la presencia de grupos indígenas, ¿no? Pero incluso ese límite de Sinaloa, más o menos a la altura de Mocorito o Guasave, está el límite del que llama Mesoamérica. Y en sí, más al norte sería Aridoamérica. Incluso hay un nuevo concepto, le llaman Oasis América, ahorita lo explicaremos en oportunidad, pero ¿cuál es la característica de Mesoamérica? Mesoamérica vienen asentamientos que tienen cierto nivel de civilización, es un proceso civilizatorio. Tienen jefe, tienen un asentamiento permanente, tienen cierto nivel cultural de telas, cerámicas y demás. Entonces, eso es lo que define, digamos, más o menos en términos generales, el horizonte cultural. Se llama horizonte cultural de Mesoamérica. Entonces, en Mesoamérica, pues, obviamente los asentamientos donde estaban justamente sobre los ríos, sobre los arroyos, y a veces en ocasiones en la parte del norte de Sinaloa, a veces algunos grupos se desplazaban en una temporada rumbo a la sierra, en las partes altas, y en otras temporadas en el lecho sobre los valles, digamos, ¿no? Entonces había cierto nivel de, pues, como nómadas, ¿no? O seminómadas le llaman algunos, ¿no? Entonces, pero sí, entonces, ¿cómo se dieron los primeros asentamientos ya de orden o la presencia del español aquí? Obviamente que ellos centraban la atención en dónde estaban concentrados los grupos, los pueblos indígenas, para justamente es el primer referente que tenían que tener ahí para ver dónde valdría la pena en términos humanos, dónde están los habitantes, porque ellos venían a conquistar, venían a domesticar, venían a evangelizar, digamos, ¿no? Entonces tenían que tener cierta proximidad a esos asentamientos y ese es el primer referente para decir vamos a fundar una ciudad. Un segundo elemento tendría que ver con normas o parámetros que ellos ya tenían definidos, lugares que tendrían que tener, que no estuvieran sujetos a inundaciones o a peligros inminentes, otros lugares que tuvieran cierto nivel, un potencial para el cultivo o para la agricultura y un potencial para la crianza de animales incluso, ¿no? Y al mismo tiempo cercano, por supuesto, a asentamientos indígenas, ¿no? Entonces, a grosso modo era, claro que la ventilación, el asolamiento y el emplazamiento, pues todos sabemos que es a partir de una retícula. El concepto fundamental es una gran plaza central, la plaza mayor, en donde estaban los poderes de la iglesia, una parroquia, una iglesia, una catedral, o sea, un centro religioso, en el puro centro de la plaza, y alrededor de esa plaza las principales familias españolas ahí. Y conforme se iban desprendiendo la traza urbana reticular, por lo general es reticular, aunque podría ser de una retícula, digamos, una traza urbana de plato roto, en el caso donde hubiera montañas o accidentes topográficos, como es el caso de los centros mineros. Ahí se rompe la estructura, digamos, ¿no? Y ahí es de plato roto, le denominan, ¿no? Pero el resto eran justamente ortogonal, ¿no? Ángulos rectos y manzanas pequeñas y fueron, aunque con el tiempo se iban perdiendo, como el caso de Culiacán, esa plato roto, esa traza urbana ortogonal fue perdiendo su ortogonalidad a finales del siglo XIX y principios del XX, y es la presencia de Luis Felipe Molina quien regula de nueva cuenta, hace una regeneración. Es el caso particular de Culiacán, pero eso ocurría también en otros pueblos, no es exclusivo de Culiacán, era ordinario, era el comportamiento ordinario. Pero con el paso del tiempo, obviamente llega, como bien lo menciona el doctor Ayala, viene la presencia de las presas y con ello el aprovechamiento del agua para grandes extensiones de cultivo. La agricultura fue hasta hoy día la primera actividad económica a partir del siglo XX incluso, ¿no? Porque la presencia de las minas, de las presas fue el detonador, digamos, que hizo posible ese crecimiento de las ciudades. Grandemente se expandía, digamos, la expansión de la ciudad cobra relevancia a partir de la actividad agrícola. Entonces ahí entra un problema grande conforme al territorio. La expansión de la ciudad se expande hoy en día a lugares, por ejemplo, montañas,
bueno, ¿cómo es que es posible que se permita la construcción de las montañas si sabemos que es carísima la introducción de infraestructura, la vialidad, transporte, todo se dificulta y sin embargo se ejerce en las coloradas, por ejemplo, en la montaña, en los cerros, en las lomas, se hace la traza urbana, cosa que no debiera hacer, o en su defecto también, ustedes conocen, por ejemplo, hay una colonia que llaman Valle Alto y resulta que es inundación y digan Valle Alto, o sea, hasta dónde llega la especulación del suelo, ¿verdad? Entonces, en un lugar que es sujeto a inundaciones, se traza, hay una gran concentración de colonias en esa parte, que una de ellas es la loma, ¿cómo se llama? No, esa loma, ¿qué? Bueno, esa que se inunda, pues que ya lo mencioné, eso le puedes mochar este pedazo, no lo vas a poner por favor. Alturas del sur que se nota también. Ah, bueno, estamos comentando de Valle Alto, justamente es una de las grandes contradicciones, pero también tiene otro asunto importante Valle Alto, y así como Valle Alto hay otras áreas, que se extiende sobre terrenos agrícolas, que es lo peor que puede haber. Una ciudad, hay que hacer todo lo posible para que no se extienda hacia áreas agrícolas. El suelo agrícola, quiero que sepan que tiene que pasar cientos de miles de años para que se conforme como un suelo agrícola aprovechable como suelo agrícola. No es una cosa que se pueda hacer, pues lo vamos a hacer en 10 años, no. Son miles de años los que tienen que transcurrir para que eso y el medio ambiente participe en ello, para que se conforme un suelo agrícola. Pues por eso es tan delicado que se puedan extender las ciudades invadiendo terrenos agrícolas. Pero también hay otro. Entonces, la ciudad se debe expandir a lugares donde sean económicamente más viables, que no sea tan caro, pues, ¿no? Que no tenga un costo no solamente Y económico, que se tengan los sino espacios de esos tipos. sí, sí, entonces hay que ponderar el valor del suelo también, o sea, que no, intentar que el suelo sea barato ahí, ¿no? Y además que sea fácil de construir. Por ejemplo, no es lo mismo construir en barrial que construir en un suelo con una resistencia de suelo mayor que permita más ligeramente, con una cimentación más ligera puedes construir fácilmente. Del otro modo, tienes que hacer el suelo muy inestable, puedes llegar hasta hacer una cimentación, una losa de cimentación, cosa que es mucho más cara que hacer zapatas o hacer otro tipo de cimentaciones, ciclopios sobre todo, ¿no? Ok, el doctor, vamos ahorita recapitulando un poquito esto. Vamos Bueno, a- y si quieres le mocho ahí para que en lugares adecuados, topográficamente adecuados para que el embalse, el agua sea lo suficientemente grande como para que pueda regar al máximo superficie de suelo agrícola, ¿verdad? Pero en este caso, en esos embalses quedaron pues en el vaso de la presa, de las presas, muchas de ellas, pues pueblos completos, ¿no? De tal manera que esos pueblos fueron pues eliminados de ese lugar, pero a cambio de darles tierras agrícolas, en lugares que se iban a ser beneficiados esas superficies para la actividad agrícola y fueron desplazados a diferentes lugares, así que tenemos los mismos nombres. Por ejemplo, yo me acuerdo de uno por Sinaloa que se llama Chicorato, otro que se llama, diferentes fueron, ahora encontramos esos pueblos abajo en el valle con esos mismos nombres. Entonces, de tal manera que esos desplazamientos cambiaron radicalmente de usos y costumbres incluso, ¿no? Porque el asunto de la arquitectura vernácula que se da mucho en esas áreas donde están los embalses, la parte cerca de la sierra, Bien, que es donde estuvieron los asentamientos humanos más importantes durante todo, antes de la llegada de los españoles y todo el siglo, hasta el siglo XIX y XX, ¿no? Entonces ahí quiere decir que hubo un cambio radical en términos de costumbres. Allá estaban acostumbrados a tener corrales, gallinas, Ramadas. enramadas o animales de andar a caballo, cosas. Y cuando se viene a un elemento diferente a ese, A la zona pues fronteriza. hay una ruptura cultural tremenda, ¿no? De tal manera que pues se perdió todo eso, ¿no? Además, no solamente eso, sino los espacios arquitectónicos, pues un muro de adobe es fresco en verano y sin embargo en invierno es cálido. Entonces tiene un comportamiento mucho más ameno, mucho más agradable para la convivencia humana que una construcción, digamos, de concreto o que sea de cemento o de block o de otro tipo. Sin embargo, el adobe tiene esas bondades
Es un cambio Eh, significativo, cultural y tipo de vivienda, ¿no? Tan es así que últimamente, en las últimas décadas, se han, por ejemplo, incorporado ese tipo de construcciones de adobe en las partes donde neva, por ejemplo, Noruega, Suecia y Dinamarca, Sí. porque lo han visto más ameno, más amable con el medio ambiente, porque cuando hace mucho frío, que es tremendo, pues es más cálida la vivienda. Eso lo dicen ellos, no lo digo yo, pues, ¿no? Igual, en tiempo de calor, mucho más fresco, pues, ¿no? Aquí lo notamos. Entonces pierden, además de las costumbres, ese tipo de conceptos de vivienda. Por ejemplo, hay lugares todavía en Sinaloa, en la parte sur sobre todo, donde las banquetas, las aceras, están techadas con teja. Y es muy agradable caminar sobre ellas. Y además no son banquetas o aceras de 1 metro, 1,5 metros. Son hasta de 4 o 5 metros algunas, ¿no? Entonces digamos que es un espectáculo caminar por esas aceras, esas banquetas, donde se genera realmente la convivencia, la plática. Entonces se le da el lugar al Sí, habitante, se ¿no? le da un Para- sentido de lugar, claro, Sí, exacto, sí, sí. sí. Entonces todo eso se ha perdido con esos ayuntamientos, pero a cambio, pues tienen un mejor producto, tienen más acceso a escuelas aquí, de las primarias, secundarias, preparatorias, más transporte y para la movilidad se les facilita. Y esos son los cambios, digamos, que si podemos llamarle a favor, que les beneficia, y sobre todo que les dan tierra para que su sustento familiar, pues, ¿no? Ahora bien, vamos, teniendo en cuenta este proceso, ¿cómo ha cambiado? De los pueblos que fueron sustraídos de allá y llevados a otro territorio agrícola, incluso se trajeron las imágenes de las esculturas de la religión, Ujú. de la iglesia, casi que se trasladaron hasta las bancas, inmobiliario, todo lo que podían, y los santos mismos, ¿no? Y los óleos. Hasta los pleitos se trajeron. Sí, y aparecen en los nuevos Hasta asentamientos los conflictos. como parte de su identidad. Es lo único que se rescató de parte de su identidad, ¿no? Que se trajeron, digamos, ¿no? Se trajeron santos, varios conozco yo así. Ok. Para el territorio sinaloense, ser considerado uno de los principales productores de alimentos, no solamente a nivel nacional, sino mundial, tuvo un costo ambiental severo. Ese costo ambiental significó ser prácticamente el autor, rasurar una área de casi 1.200.000 hectáreas para conformar los valles agrícolas. Y no solamente eso, hacer represas en cada uno de los ríos y que lo que significó hacer un cambio ambiental de todos los sistemas ripiarios de Sinaloa. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, ¿valió la pena? Yo creo que para los agricultores, para las ciudades, para Sinaloa, yo creo que sí valió la pena, porque ese impacto ambiental significó en una dinámica urbana que en este momento se puede decir ya está agotada. Entonces Sinaloa, su movilidad que venía desde la sierra, porque las ciudades en Sinaloa primero fueron en la sierra, después fueron las ciudades en la zona agrícola, en los valles agrícolas, ahí se fundaron las principales ciudades más importantes ahorita de Sinaloa, y en estos momentos parece que la movilidad de los asentamientos humanos va hacia el mar. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál va a ser el costo político, ambiental y también social de habitar el litoral? Tenemos que preguntarnos si vamos a aprender la lección de los errores que cometimos cuando se conformó el modelo de producción agrícola. Parece ser que el turismo va a ser complementario con la producción agrícola. No es que vaya a desaparecer la producción agrícola. No, va a cambiar de lógica, porque la economía está cambiando. Pero se acerca una actividad turística que ahorita no podemos engañarnos. Está impactando todo el litoral sinaloense. Y el principal elemento natural que está siendo afectado es el manglar. El manglar parece ser que es el que tiene como destino desaparecer. Así como desaparecieron más de 1 millón de hectáreas de matorral espinoso para generar los valles agrícolas,
Parece que los sinaloenses no han aprendido una lección ambiental y el costo de vivir y de gozar el litoral desde la perspectiva turística, desde la perspectiva del negocio turístico, va a tener que ser tumbar el manglar. Y no solamente eso, las actividades turísticas, sino también hay actividades industriales, agroindustriales, que están afectando de manera definitiva la presencia del manglar. Yo creo que si no tenemos una estructura jurídico, política también, una filosofía de desarrollar en Sinaloa nuestra personalidad turística, vamos a cometer errores, vamos a prácticamente a ser los autores de un ecocidio con el manglar. Y esto es muy, digamos, relevante en el asunto de sociedad. Tenemos que ser compatibles. Creo que se puede desarrollar la actividad turística y se puede desarrollar de manera propia con una identidad ambiental. Yo creo que no debemos de cometer el error de desaparecer el manglar, así como desaparecimos casi 1 millón de hectáreas de matorral espinoso para que fueran posible tener valles agrícolas productivos como los actuales. Eso es un reto, y el reto no tiene mañana, el reto lo estamos enfrentando en estos momentos. En estos momentos hay un grupo de sinaloenses indignados en la forma en que una parte del gobierno, una parte de los intereses empresariales, parte de intereses muy concretos para hacer dinero, ven en el manglar un obstáculo para capitalizar definitivamente todo lo que viene siendo el litoral. Tendremos que actuar en este presente con una visión de futuro. La compatibilidad ambiental es posible, solamente que hay que hacer acuerdos políticos, acuerdos ambientales. Sinaloa, junto con otros 17 estados de la República Mexicana, constituyen la zona litoral del país. Sinaloa cuenta con alrededor de 656 kilómetros de litoral y en él se distribuye una diversidad de especies florísticas, en este caso, y predominando fundamentalmente mangle. Tenemos 4 tipos de mangle distribuidos en el litoral sinaloense. Uno que es el mangle rojo, que es el que está permanentemente en contacto con el agua. Luego le sigue el mangle negro, que prácticamente está asociado con este mangle rojo. Luego está el mangle cenizo, que se encuentra en zonas de inundación. Y finalmente en zonas menos húmedas, el botoncillo. Estas 4 especies son las que predominan en el litoral sinaloense y además también en territorio mexicano, litoral mexicano. Y esto constituye como vegetación natural del litoral y de predominancia del litoral sinaloense. Contaríamos entonces con alrededor de 100,000 hectáreas de mangle, de estos 4 tipos de mangles, con lo cual representa alrededor del 1.7% del territorio estatal. Esto significa entonces que el mangle entonces es uno de los principales sistemas arbóreos que constituyen el litoral mexicano. Lo que se debe hacer para efecto de proteger al sistema de manglares, sobre todo en Sinaloa y los municipios donde aquí prevalecen, es que estamos hablando de la región centro y norte de Sinaloa, es la aplicación de normas que están perfectamente claras. Es la NOM 059, Semarnat, y la NOM 022, que esta última está estrictamente orientada a la protección de manglares. Quiere decir que desde el punto de vista jurídico tenemos que aplicar estas normas para efecto de proteger este sistema tan importante de vegetación del litoral sinaloense y del mexicano. Creo aquí que vale la pena entonces remitirnos a estas normas para su aplicación
Estoy completamente convencido de que los que andan reclamando y están protestando porque no se afecte este sistema de manglar están atingentemente orientados en la aplicación de estas normas, que deberían de ser el punto de referencia para cualquier tipo de actividad que se desarrolle en el litoral mexicano y sobre todo en el sinaloense. Ya ha habido varios desastres naturales en Cancún, varios desastres naturales en Sinaloa, donde han prácticamente desaparecido un sistema tan importante de fuentes de suministro de carbono como es el manglar y de protección a los eventos hidrometeorológicos que son recurrentes para el estado de Sinaloa. Creo que esas son las cosas que tienen que revisarse y tienen que exigir su aplicación a efecto de proteger y de consolidar un sistema vegetacional tan importante como el manglar. Hemos dado por terminado este episodio. Agradecemos a todo el público por sintonizarnos en esta frecuencia y a Radio Artesana por prestarnos este espacio. Hasta la próxima.